Buenas noches, mi nombre es Alejandro Mendoza, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la Escuela de Medicina de la Cátedra de Fisiopatología 2. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades renales, pero antes de empezar a hablar sobre las enfermedades renales debemos de saber qué son los riñones. Los riñones son un par de órganos del tamaño del puño de un niño pequeño y estos van a tener la forma de dos frijoles como está aquí. Aquí tenemos uno. Estos se van a encontrar en la parte posterior de la cavidad abdominal, justamente por encima de la cintura. Como los demás órganos, este también tiene una unidad funcional, estructural y anatómica, como va a ser la nefrona. Este va a ser básicamente el riñón. Aquí podemos observar los cálices, la pelvis renal, la médula renal, y esto de aquí va a estar unido justo a la arteria renal y también a las venas renales. Aquí podemos ver los dos riñones con sus glándulas suprarrenales. A continuación bajando un poco tenemos los uréteres y finalmente la vejiga, para poder completar así el sistema renal. Los riñones tienen funciones fundamentales. Una de ellas va a ser que va a filtrar alrededor de 1800 litros de sangre diario. También tienen la función de excretar y eliminar a través de la orina todos los productos de desdoblamiento que vienen de los alimentos y que estos pueden ser potencialmente nocivos para nuestro organismo. Antes de que se eleven los niveles tóxicos, los riñones van a irlos eliminando gradualmente, y así van a devolver a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras sustancias más que son vitales en proporciones adecuadas a nuestro organismo. Bien, ahora sí, vamos a entrar un poco acerca de las enfermedades renales. Nuestros riñones son los órganos responsables de eliminar los desechos de nuestro cuerpo, como ya lo dije anteriormente. Y estos también son responsables de eliminar los subproductos de los medicamentos que tomamos, evitando así que estos se acumulen en la sangre y sean potencialmente nocivos para nuestro organismo. Una función principal que también tiene el riñón va a ser que la vitamina D se va a activar en ellos y así ellos van a desempeñar un papel muy importante para el metabolismo normal del calcio y del fósforo. Una de las patologías de nuestro riñón van a ser los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Los cálculos renales no son más que la concentración formada en el riñón a partir de sedimentaciones de cristales y minerales, como lo podemos ver aquí, que se encuentran cálculos renales en los cálices mayores y menores. Aquí tenemos en el cálice mayor, en el cálice menor, y también tenemos uno en el uréter. Podemos observarlo aquí. Los cálculos renales se van a presentar cuando la orina es demasiado densa, espesa, la cual va a estar muy concentrada de sustancias, y en esas sustancias se van a cristalizar y van a formar así estas piedrecitas que podemos observar aquí. Estas van a causar un dolor muy intenso y pueden formarse, como ya les había dicho anteriormente, en los cálices mayores, menores y en las pelvis, y al igual como les había dicho en el uréter. Continuamos, tenemos la glomerulonefritis, que esta va a estar caracterizada por lesiones fundamentalmente degenerativas de los capilares de los glomérulos. Estas van a ocasionar normalmente, esto de aquí lo que va a causar es que se va a poner permeable, y en el cual van a pasar las proteínas plasmáticas. Para esto se recomienda una dieta baja en proteínas, baja en la ingesta de sal y también en potasio. Como plato fuerte del video, aprovecho porque también es mi exposición, tenemos la insuficiencia renal aguda. Este es un síndrome clínico que se caracteriza por la rápida reducción de la función renal
Resultando de ello es la falla de mantener el equilibrio electrolítico y también ácido básico. La insuficiencia renal aguda se va a caracterizar básicamente porque va a tener una incapacidad para excretar los productos nitrogenados derivados del metabolismo proteico y para así mantener un excelente equilibrio o una homeostasis electrolítica y también el equilibrio ácido básico. Bien, la insuficiencia podemos ver en el gráfico de aquí que va a empezar con un aumento de la perfusión renal. Así va a inhibir a la renina y a la reabsorción del calcio. En esta insuficiencia renal aguda, la perfusión renal se va a encontrar alta o elevada. Entonces vamos a observar que va a haber una estenosis, la cual va a hacer que disminuya la perfusión y así con la disminución de la perfusión renal estimula la renina, la angiotensina y potencialmente el sodio. Podemos ver que el angiotensinógeno va a seguir con la angiotensina 1, luego con la angiotensina 2, provocando así alteraciones en la aldosterona y en la retención de sodio. ¿Cómo sabemos cuando hay una insuficiencia renal aguda? Vamos a ver básicamente que la creatinina sérica va a aumentar a mayor de 26 milimoles en el litro aproximadamente en 48 horas o aumenta más de 1.5 por el valor de referencia. La insuficiencia renal aguda se va a clasificar o se va a subdividir o a caracterizar en tres tipos. Entre estas tenemos la prerrenal, que se da aproximadamente en el 70%, 55, 60, 70% de los casos. Esta se va a caracterizar por una disminución significativa de la perfusión renal y esta va a traer consigo hipovolemia, hemorragia, deshidratación, quemaduras, insuficiencia cardíaca. También tenemos la posrenal, que esta se va a dar en aproximadamente el 5 al 10% de los casos. Esta se va a caracterizar por una obstrucción de la vía urinaria y va a tener como resultado una litiasis renal, una hiperplasia prostática y también tumores en las vías urinarias. Y finalmente tenemos la intrínseca, que se da por la lesión de las estructuras renales, como podemos ver aquí, que se da en el 35 a 40% de los casos. Epidemiológicamente se analizan estas patologías solo en los pacientes que requieren diálisis y se incluyen los de la prerrenal y también los obstructivos. Y es así que se toman en cuenta entonces solo los pacientes con insuficiencia renal agudizada. Tenemos como incidencia que esta se da generalmente en países desarrollados y se presentan en 200 casos por cada millón, es decir que la cifra es elevada y constantemente va en aumento. También tenemos que tener claro que esta patología se complica aproximadamente entre el 5 al 20% de los ingresos hospitalarios y se presenta en el 30% de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Otro dato importante es que esta patología es más frecuente en las personas adultas mayores de 60 años. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, esto como ya les había dicho, la prerrenal, la renal, la posrenal. Otro dato importante es la valoración clínica para esta patología, ya que va a haber sed, taquicardia, reducción de la presión arterial. Y también otro dato muy importante que se me estaba escapando es que esta insuficiencia renal aguda se va a dividir su enfermedad se va a dar en tres tipos, es decir, las fases de evolución. Vamos a tener una fase de mantenimiento, una fase de inicio y una fase de recuperación. La fase de inicio se puede evitar, en esta se va a poder evitar la necrosis si se restaura el flujo sanguíneo, renal o en el caso de que haya habido alguna isquemia. En esta va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular por la caída del flujo sanguíneo renal y también de la presión
de ultrafiltración glomerular. A continuación tenemos la fase de mantenimiento, que en esta se va a dar básicamente 5 aspectos fundamentales. Entre estas está la consolidación del daño parenquimatoso, la depuración de la creatinina menor a 10 milimol en mililitros en minuto, Tenemos un volumen urinario menor de 400 ml en el día. Esta va a durar aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Y también en esta van a aparecer complicaciones urémicas. Y finalmente, para culminar el video, vamos a tener también una fase de recuperación, en donde en esta básicamente se van a dar fenómenos de reparación y de regeneración, procedido por el incremento gradual de la diuresis. También va a haber una normalización de la diuresis después de este tiempo que ya les había dicho anteriormente. Va a haber una disminución de la creatinina y también se va a recuperar el filtrado glomerular, y finalmente una poliuria. Antes de terminar el video, tenemos las complicaciones de la insuficiencia renal aguda. En esta se va a dar complicaciones metabólicas, gastrointestinales, cardiovasculares, hematológicas, y también presenta algunas infecciosas. Entre las metabólicas tenemos hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hiperfosforemia. En las gastrointestinales vamos a tener náuseas, vómitos, gastritis, úlceras, y también vamos a tener síntomas y signos de malnutrición. Dentro de las cardiovasculares tenemos las arritmias, el edema agudo de pulmón, la pericarditis, la hipertensión arterial. Y dentro de las hematológicas pues vamos a tener las anemias, y también vamos a tener hemorragias con tendencia a sangrar. Y también tenemos otras infecciosas. Esto ha sido todo, muchas gracias. Doctora, espero que le haya gustado el video, he hecho todo el esfuerzo que he podido.